Este espacio en Internet está dedicado a la informática clásica o retroinformática y también en ocasiones a la informática moderna. Bienvenido a Parcela Digital. Aquí empieza un nuevo contenido. En enero de 1975, la empresa MITS lanza el primer ordenador personal de éxito comercial, el Altair 8800, basado en el microprocesador Intel 8080. Cuidado, es el primer ordenador personal de éxito comercial, pero era un ordenador enfocado a los entusiastas de la electrónica. Había que tener muchos conocimientos en electrónica para poder ejecutar operaciones con ese ordenador. Originalmente el ordenador se vendió basado en kit y posteriormente también se vendieron unidades ya ensambladas. El Altair 8800 abrió el camino para los auténticos ordenadores personales comerciales que salieron a la venta, los primeros en 1977. Ordenadores personales que ya venían completamente ensamblados y con software que podían ser utilizados por cualquier persona, aunque no dispusiera de conocimientos de informática o electrónica. Porque ese Altair 8800, como ya he mencionado, era para expertos en electrónica. Con el éxito de MITS, de la empresa MITS, con el Altair 8800, Gary Kildall desarrolló un sistema operativo llamado CP/M y fundó una histórica empresa llamada Digital Research para comercializar ese sistema operativo que originalmente fue diseñado para el microprocesador Intel 8080 que llevaba el Altair 8800, pero como el Intel 8085 se desarrolló para ser compatible con el 8080 y también el Zilog Z80 se hizo totalmente compatible pin a pin con el Intel 8088, el CP/M se popularizó en los pequeños ordenadores de 8 bits basados en el Zilog Z80, por ejemplo el Spectrum ZX, posteriormente llegarían los Amstrad y toda la gama de ordenadores del sistema MSX. Sobre el ordenador Altair 8800 tengo publicado un vídeo en mi web parceladigital.com y en el canal de YouTube de Parcela Digital, donde muestro una simulación de cómo operaba, cómo se programaba un Altair 8800 con una simulación totalmente realista. Por lo tanto, tenemos el Altair 8800, posteriormente tenemos algunos ordenadores de éxito como los Apple o como el Commodore PET basados en el MOS 6502, pero enseguida nacen los ordenadores de 8 bits basados en el Zilog Z80 que arrasan en el mercado en la primera mitad de la década de los años 80. Por lo tanto, el sistema operativo CP/M que funcionaba en el Zilog Z80 se hizo muy popular y con ello se convirtió en una superempresa y creció muchísimo. En el año 1979, IBM, el gigante azul, que era posiblemente la empresa de informática más importante a nivel mundial, decidió entrar en el mercado de los ordenadores personales, que originalmente había rechazado, y empezó a trabajar en una arquitectura abierta llamada IBM PC en 1979. Para ello requería un sistema operativo y originalmente recurrió a Digital Research porque era la empresa más famosa en ese momento con su CP/M. Pero hubo problemas en la negociación, ya lo he contado en diferentes videoblogs, en podcasts y también algunos artículos en textos en parceladigital.com, ahí no voy a entrar. El caso es que al final se rompen las negociaciones y IBM piensa en Microsoft. ¿Por qué? Porque había tenido mucho éxito al crear el BASIC, el Altair BASIC, para el ordenador Altair 8800. Y ya era una empresa conocida, no era tan grande o tan gigante como por ejemplo IBM o Digital Research, pero era muy conocida y además también había tenido éxito desarrollando software para el Apple II, también el Apple Basic y otras aplicaciones. Por lo tanto recurrió a Microsoft. Y Microsoft, Bill Gates y Paul Allen, los dos fundadores, enseguida entraron al trapo. Vieron como un gran negocio crear un sistema operativo para ese IBM PC que iban a hacer en 1981. Pero ¿cuál era el problema? Que no tenían nada desarrollado e IBM les estaba acuciando, les estaba metiendo prisa para tener el sistema operativo en cuestión de meses. Paul Allen, socio y cofundador de Microsoft junto con Bill Gates, conocía a Tim Paterson, que estaba en la empresa Seattle Computer Products y habían creado en 1980
un sistema operativo llamado Q2 que era completamente compatible con el CP/M en muchos aspectos, no en todos, que era una buena base, sobre todo en el apartado económico, por su precio, era barato comprar aquel sistema operativo, para crear uno específico para el IBM PC. Así, en 1981 nació del Q2 la primera versión de MS2, que era el PC2 1.0 cuando se vendía con IBM o el MS2 1.0 cuando lo vendía Microsoft por su cuenta. Y nació basado en el Q2. La primera versión del Q2 fue la 0,1 lanzada en el año 1980. Enseguida, el Q2 fue renombrado a 86-2 y la última versión del 86-2 fue la 1.0 de abril de 1981. Las siguientes versiones ya fueron las PC2 o MS2 que fueron presentadas por IBM y Microsoft en agosto de 1981 con el primer PC de la historia, el IBM PC 5150. ¿Por qué cuento toda esta historia? Es necesario contarlo. Es necesario ver todo lo que rodeaba a la historia del sistema operativo 86-2 o Q2, que es el protagonista de este vídeo. En este videoblog voy a mostrar en funcionamiento la última versión de 86-2 o Q2, la 1.0 de abril de 1981. Voy a mostrar los conceptos más básicos y voy a mostrar cómo se ejecuta una simulación de ese sistema operativo que tiene más de 40 años en un ordenador moderno. Como ya he mencionado al principio de este videoblog, el objetivo es mostrar una versión auténtica del sistema operativo 86-2, el previo al MS2, que originalmente fue llamado Q2. Para ello, vamos a utilizar una imagen creada con ImageDisk del 86-2 1.0 fechado en agosto de 1981, una de las versiones previas al auténtico MS2 nacido o presentado, el MS2 1.0, en agosto de 1981. Esta es una imagen creada de esta versión original 1.0 que estaba grabada en un disquete flexible de 8 pulgadas. Y para poder ejecutarla tenemos que utilizar un emulador. En este caso vamos a utilizar el emulador SIN-H. ¿Por qué? Porque esta versión de sistema operativo es para Intel 8080, que se podría ejecutar en un ordenador Altair 8800, por ejemplo, o en cualquier ordenador con Zilog Z80, porque el Zilog Z80 es compatible pin a pin con el Intel 8080. Por lo tanto, vamos a utilizar una máquina Altair Z80, lo vamos a llamar así, la combinación de los dos, ejecutada en SIN-H. ¿Qué es SIN-H? SIN-H es un emulador que permite ejecutar, como se puede ver aquí en pantalla, permite ejecutar diferentes máquinas antiguas de los años 60, de los 70 y de los 80. Por ejemplo, una PDP-11, una PDP-8, también se ve por aquí que se puede ejecutar un ordenador VAX, el primer ordenador comercial de 32 bits de la historia, de finales de los 70. Hay diferentes máquinas y también tenemos Altair y Altair Z80, que la vemos aquí. Esto al final lo que es una programación hecha en lenguaje C. Aquí vemos los archivos, podemos ver aquí, esta es la programación hecho en lenguaje C, que también tiene unos headers, los ficheros .h, y esto, compilando la máquina adecuada, podemos tener un simulador. Nosotros necesitamos compilar este código fuente para tener un simulador de máquina Altair Z80. Y después esta máquina Altair Z80, una vez compilada, podrá leer y ejecutar esta imagen de disco cargando una versión real y original del 86-2 1.0. Ya tengo aquí la imagen de disco, ya tengo aquí compilado lo que es la máquina, por lo tanto copio este directorio, abro el CMD, la línea de comandos, y desde aquí, vamos a ver ahora, desde aquí lo que hago es ir al directorio que acabo de copiar, hago un dir, tengo aquí la máquina y tengo aquí también la imagen.
ejecuto la máquina, Alter Z80, y le digo que quiero cargar en la ejecución esta imagen de, aquí está, de ImageDisk. Le doy, ya me entra en el emulador, me pide que pulse Return y B para iniciar. ¿Qué es lo que hace? Al pulsar Intro, me sale este prompt. Aquí, al teclear B, lo que hace es ejecutar, hacer un arranque utilizando esa imagen. Va a arrancar desde ese disquete como si fuera un ordenador Alter 8800 que permite también emular el Zilog Z80. Le doy aquí y aquí ya me sale. Aquí ya ha arrancado, podemos ver 86-2 versión 1.0. Me pide mes, día y año. El mes estamos en 7, el día el 31 y el año 2024. Y ya estoy en la versión 1.0. Aquí ahora yo puedo ya trabajar, puedo hacer un dir, por ejemplo. Y aquí veo, esto es la base de lo que después fue el MS2. El MS2 ya trajo muchas más cosas. Esto es muy básico, pero es el inicio. Entonces aquí vemos archivos ejecutables.com, vemos archivos.asm, porque esto en teoría vamos a hacer un type para ver el contenido. Estos comandos type existieron en el MS2 posterior. Aquí veo en el 86-2 el contenido del fichero. Al final es una programación en ensamblador, ¿vale? De tal manera que yo estos programas, si hago un dir, tengo el ASM, aquí lo vemos, que es el ensamblador. Yo podría compilarlos, ¿vale? Tengo un ensamblador original del sistema operativo. Después vemos cosas que son comunes. Por ejemplo, veo aquí un edlin. Por lo tanto, yo si hago el edlin, puedo crear un archivo, ¿no? Le digo prueba 2, ya existe uno, prueba 2. Le digo que voy a hacer insertar líneas. Yo le voy a poner primera línea, segunda línea, tercera línea. Y una vez que termino esto, hago un control C y le digo que quiero salir grabando. Y ahora aquí tengo el prueba2.txt, que si veo el contenido, veo lo que he creado. Más cosas, pues estos son los comandos externos. Por ejemplo, puedo hacer un chkdsk, que es un chequeo de disco. Aquí me da la información, hay 21 archivos, el espacio total que hay en el disco y lo ocupado y cuánto hay libre. Y hay esta serie de comandos, el sys, que permite trasladar los archivos básicos de arranque a un disquete diferente. Me dice que indique el disquete, lógicamente podría grabar los archivos de arranque a otro disquete, ¿no? Y básicamente tengo el command con, que es el que se ejecuta, el que inicia los comandos que se ejecutan en el arranque. Estos serían lo que son los comandos externos, los visibles. Tengo un debug donde puedo depurar, muy utilizado, también lo heredó una Q para seguir. Puedo depurar cualquier ejecución de cualquier programa. Este también existió en el MS2. Y esto es un poco lo que tenemos en esta versión original. Nos resulta muy familiar con respecto al MS2, pero después posteriormente hay cosas que cambiaron en el MS2. Por ejemplo, aquí tengo un comando interno. Comandos internos son los que no necesitan un archivo porque están en el command.com y se cargan en memoria cuando se ejecuta el command.com, ¿no? Como ya he mencionado, comandos internos hay muy pocos. Tenemos el clear, que me permite borrar una unidad. Tenemos el copy, por ejemplo, copiar todo lo que tengo de la unidad A, que es donde estoy, donde me indica el prompt, a la unidad B, sería algo así. También tengo el erase para borrar un archivo, por ejemplo, borrar el txt. Si ahora hago un dir, no hay txt. Evidentemente, el comando interno también tengo el dir, ya lo hemos visto, con sus variantes, dir.asm, ¿no? Ver los de extensión asm. Y también tengo el comando type, que también lo hemos visto, para ver el contenido de un archivo, por ejemplo, boot.asm. Aquí está, vemos el contenido, que es un programa en ensamblador. Aquí no existe todavía el comando cls del MS2, no podemos limpiar la pantalla, no existe un comando para crear directorios, no existe la estructura de directorios todavía. Eso se creó en versiones posteriores y ya más avanzadas de MS2, rmdir, cddir, no tenemos nada de eso. Vamos a volver a sacar todo y no habría más comandos internos. Como ya he mencionado, esta es la versión 1.0 del 86-2. En la 0.3 ya fue renombrado. Originalmente la primera
había sido la Q2, Q-2 0.1 de agosto de 1980. En la 03 de noviembre-diciembre de 1980 ya se renombró a 86-2. Esta es la versión de abril de 1981, la 1.0, ya como 86-2, y ya las siguientes versiones ya fueron adquiridas por Microsoft y ya fueron renombradas a MS2 cuando lo vendía Microsoft o PC2 cuando lo vendía IBM con sus ordenadores IBM PC. Esto es un resumen muy básico, no tiene más fundamento este sistema operativo, pero es muy importante porque es el padre del que posteriormente dominó el mercado de los sistemas operativos en el mundo PC desde 1981 hasta 1995, donde todo aquel que trabajaba con un PC tenía el MS2, ya fuera la versión 3.3, la 4.0, la 5 o la versión 6.2 ya de la primera mitad de los 90, que fue tan popular, que fue prácticamente la última versión hasta que llegó la primera del Microsoft Windows como sistema operativo, el Windows 95. El original Q2 y posterior 86-2 de 1980 y 1981 es pura historia de la informática personal, es un sistema operativo que debemos recordar y preservar. Aquí termina el vídeo. Si te ha gustado puedes dejar un like y suscribirte al canal de Parcela Digital. Gracias por ver este contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.